Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban mis condolencias, su esposa y sus hijos y familiares, y también la congregación aquí presente. Y que Dios les bendiga y consuele vuestras almas y les permita comprender claramente que lo único que partió de esta etapa terrenal fue su cuerpo, pero él en alma y espíritu está en otra dimensión, viviendo y mirando hacia acá y viéndonos a nosotros aquí reunidos. Por lo tanto, él está físicamente en un cuerpo teofánico, en un cuerpo angelical, en unas mejores condiciones que nosotros. No siente calor donde él está, no siente frío tampoco, no siente hambre, no siente tristeza, solamente gozo y alegría, paz y felicidad. ¿Ve? San Pablo, sabiendo cómo son las cosas en esa dimensión donde van los santos cuando parten, él decía que deseaba mejor partir que estar presente, pero por causa de los hermanos prefería estar presente para ser de ayuda, para ser de bendición. Pero su deseo era estar ya en el cuerpo angelical viviendo. Él decía: si nuestra casa terrestre se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de manos. Vean, aquí en esta escritura de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 en adelante, o 13 en adelante, dice San Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en Cristo, o sea, los santos por cuanto no mueren, sino que duermen. A ellos es que se refiere San Pablo. Hermanos, que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí Él vendrá para estar con nosotros nuevamente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vean, esta es la promesa para los creyentes en Cristo, para los que parten y para los que quedamos aquí, esperando que ellos regresen. Regresarán jovencitos, sin los problemas de salud que tenían cuando estaban aquí y sin el problema de la edad, porque cada año que le pasa a uno aquí en la tierra se pone más viejo, pero en el nuevo cuerpo que Cristo dará
a los creyentes que resucitarán será un cuerpo nuevo que será joven para toda la eternidad, representando siempre de 18 a 21 años de edad. Y a nosotros los que quedemos aquí en la tierra hasta ese momento, ¿qué hará Cristo con nosotros? Nos transformará y entonces todos seremos jóvenes y la congregación del Señor Jesucristo será una congregación de jóvenes que viven en este tiempo y de jóvenes de edades pasadas que fueron jóvenes y después fueron viejos algunos, pero después vuelven a ser jóvenes para vivir jóvenes para toda la eternidad. Este es el consuelo que Dios por medio de San Pablo da a todos los creyentes en Cristo que tienen familiares que han partido, para que sepan que están bien en el paraíso y que van a regresar con Cristo cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y se levante del trono del Padre y haga su obra de reclamo. En la carta de San Pablo a los filipenses también nos dice en el capítulo 13, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora, cuando Cristo se levanta del trono del Padre y toma el título de propiedad y lo abre en el cielo, entonces hará la obra de reclamo y entonces se cumplirá en toda su plenitud su venida y resucitará a los muertos creyentes en Él y a nosotros nos transformará. Por eso el reverendo William Branham, cuando estuvo en el paraíso antes de su partida final, le colocaron en un lugar alto y él le preguntó: ¿por qué ustedes hacen esto conmigo? Le dijeron: porque tú en la tierra fuiste un líder. Y él dice: yo quiero ver a Jesús, porque Él en la tierra fue mi Salvador. Le dijeron: ahora no lo puedes ver. Él vendrá a ti primero y te juzgará. Y si tú entras, nosotros entraremos contigo, regresaremos a la tierra, tomaremos cuerpos y entonces seremos tus súbditos y entonces comeremos. Ellos volverán a vivir en cuerpos físicos pero glorificados y ellos volverán a comer también. Por lo tanto, le tenemos frijoles con arroz y chile porque a ellos les gusta mucho, principalmente los que vivieron en el territorio mexicano. Así es que ellos volverán a estar con nosotros y comerán, y serán unos jovencitos que estarán con nosotros. No importa que cuando estuvieron aquí en la tierra, algunos tenían hasta 70 y 80 años, pero cuando regresen podrán decir: ya no tengo problemas para comer chile, porque ya estoy joven de nuevo y puedo volver a comer chile y a comer frijoles y arroz y de todo lo que ustedes tengan. Nosotros los recibiremos y le ofreceremos de comer, y entonces hemos de saber que no son espíritus, sino que son nuestros hermanos que han resucitado en cuerpos glorificados, porque en el cuerpo glorificado se puede comer. Cristo, cuando resucitó, pudo comer. Ellos pensaban que era un espíritu y Él les dijo: venga, vean, el espíritu no tiene carne como yo tengo y huesos como yo tengo. ¿Tienen algo ustedes ahí de comer? Y le dieron un pedazo de pescado y un panal de miel,
y comió pez y comió también miel. Y entonces se dieron cuenta que no era un espíritu, porque un espíritu no puede comer. Por lo tanto, los creyentes en Cristo que han partido han de resucitar en cuerpos glorificados, cuerpos iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo, y entonces podrán comer. Ahora, Cristo va a pasar por el paraíso, como pasó por el paraíso cuando Él resucitó a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los santos del Antiguo Testamento. Resucitaron con Él. Ahora, los que están en el paraíso son los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales están en la sexta dimensión y están esperando allí por la venida del Señor para que los resucite en cuerpos glorificados, y nosotros estamos esperando acá para que nos transforme y nos dé así el cuerpo glorificado. Así es que allá esperan por el cuerpo glorificado y acá también esperamos por el cuerpo glorificado. Y ambas cosas, o para ambos grupos, Cristo con su poder los resucitará en cuerpos glorificados, a ellos y a nosotros nos transformará. Él tiene el poder para hacerlo. Ahora leemos en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la autoridad suprema de Jesucristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y por consiguiente le dio autoridad sobre los cielos y la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La autoridad suprema de Jesucristo. Para poder reconocer la autoridad suprema de Jesucristo necesitamos nosotros saber quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas personas, cuando lo vieron a Él en su ministerio terrenal, se preguntaban: ¿quién es este hombre que aún habla a los vientos y a la tempestad y le obedecen? No era cualquier hombre. Él también ordenaba a los espíritus malignos que estaban en las personas y les decía que salieran de ellos, y salían. Y la gente se preguntaba: ¿quién es este hombre que con autoridad ordena a los espíritus que salgan de la gente y salen? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que tiene esa autoridad suprema, que tiene la autoridad de Dios?
Este hombre, cuando la barca de los discípulos estaba en peligro, ordenó a la tempestad que se calmara y se calmó. Este hombre, Jesús, cuando hubo hambre en medio de sus seguidores, Cristo multiplicó los panes y los peces y las personas se maravillaban. Este hombre sanaba a los enfermos. Este hombre abría los ojos a los ciegos. Este hombre resucitaba los muertos y las personas se preguntaban, ¿quién es este hombre? Cuando resucitó al hijo de la viuda del territorio de Naín, las personas decían, Dios ha visitado a su pueblo porque un gran profeta se ha levantado. Estas personas se dieron cuenta que Jesús era un gran profeta. Pero, ¿cuál de los profetas? ¿Qué profeta era Jesús? En San Mateo capítulo 16, versos 13 en adelante, Cristo hace una pregunta muy importante. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahora, muchos se preguntaban, ¿quién es este hombre? Y ahora Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a sus discípulos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y Juan el Bautista era un profeta, o sea, pensaban que era Juan el Bautista, que era un profeta. Otros Elías, pensaban que era otro profeta, el profeta Elías, porque estaba prometido que Elías vendría y restauraría el corazón de los padres a los hijos. Y otros Jeremías. Otros pensaban que era un profeta y pensaban que era el profeta Jeremías que había resucitado. O alguno de los profetas. O sea que la opinión del pueblo, del común del pueblo, que recogieron los apóstoles del Señor con relación a lo que pensaban acerca de quién era Jesucristo, el Hijo del Hombre, estaba bien. Pensaban que era un profeta, pero era más que profeta. Y ahora Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación divina lo que recibió Pedro para saber que Jesús era el Hijo del Dios viviente. La opinión del pueblo de que Jesús era un profeta no estaba mal, porque Jesús era un profeta mayor, el mayor de todos los profetas, el profeta de los profetas. Pero ahora Jesucristo es más que profeta. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora aquí la promesa es que Cristo va a tener una iglesia
Y esa iglesia va a ser edificada sobre esta roca. Va a ser edificada sobre la roca de la revelación divina. La roca de la revelación divina de quién es Jesucristo en cada edad y a través de todas las edades. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo va a ser una iglesia que el conocimiento que tendrá será por revelación divina, no por el intelecto. No será un conocimiento por medio del razonamiento, sino será por medio de la revelación divina traída por el Espíritu Santo en cada edad, en cada etapa. Para lo cual el Espíritu Santo vendrá a la iglesia de Jesucristo de edad en edad, manifestado en el ángel mensajero de cada edad, trayendo la revelación divina para cada edad y guiando a la iglesia del Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, de edad en edad. Dice en San Juan capítulo 16, versos 12 en adelante, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahora la promesa es que Cristo enviará el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, guiará a toda verdad a la iglesia del Señor Jesucristo. Le estará trayendo la revelación de Jesucristo para cada edad. Esta revelación viene a la iglesia de Jesucristo de edad en edad por medio de la manifestación del Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Y con esa revelación divina manifestada por el Espíritu Santo son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de edad en edad. Escuchan la voz de Dios, cada escogido de Dios, en la edad que les toca vivir. Cristo dijo, hablándonos acerca del llamado que Él llevaría a cabo para llamar y juntar a sus escogidos, y lo expresa en esta forma en San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante, donde dice así, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo van a escuchar la voz de Jesucristo si Cristo ascendió al cielo y está en el cielo a la diestra de Dios, haciendo intercesión como sumo sacerdote por cada persona que lo recibe como su Salvador? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, fue enviado el día de Pentecostés y permanece en su iglesia de etapa en etapa. Y Cristo en Espíritu Santo es el que se manifiesta y por medio de cada mensajero llama y junta sus escogidos correspondientes a cada edad. Con ese mensaje que trae Cristo en Espíritu Santo por medio del mensajero, el cual se extiende por toda la tierra a través de los colaboradores maravillosos que Dios coloca junto al mensajero, ese mensaje se extiende por todos los lugares y llega hasta los oídos y el alma de cada escogido de Dios, y cada escogido de Dios oye la voz de Cristo por medio del Espíritu Santo y a través del mensaje del Evangelio que viene en cada edad. Con el mensaje del Evangelio
transmitido por el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad, son llamados y juntados los escogidos de Dios. Esa es la voz de Jesucristo, el buen pastor, llamando y juntando sus ovejas en su redil. Y su redil es su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y el buen pastor es Jesucristo nuestro Salvador, el cual por medio de su Espíritu Santo pastorea su iglesia y coloca en su iglesia todos los corderitos que son llamados y son nacidos de nuevo, nacidos en el reino de Cristo. Son las personas que reciben a Cristo y son bautizados en agua en su nombre, reciben el Espíritu Santo, son corderitos que nacen en el redil del Señor, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él conoce esos corderitos desde antes de la fundación del mundo y tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Es como un padre de familia que antes de casarse pensó en tener hijos y para tener hijos tuvo que pensar en casarse, tener una esposa, y antes aún de casarse, él dijo: deseo tener tantos hijos, deseo tener cierta cantidad de varoncitos y cierta cantidad de niñitos. Así es que voy a apuntar en este libro de memorias para recordarme. Voy a apuntar aquí el nombre del mayor. El primero que nazca le voy a llamar, le voy a poner por nombre tal nombre. Y al segundo que nazca le voy a poner por nombre tal. Y al tercero que nazca le voy a poner por nombre tal. Así por el estilo va enumerando cada uno de los hijos que va a tener, varones y niñitas también. Por lo tanto, tendrá nombres para varones y nombres para niñitas también. Y luego, para hacer realidad sus planes, se casa y entonces comienzan el matrimonio a tener los niños, pero ya el nombre de esos niños él los tenía escritos en su libro. Y nuestro Dios, todos los hijos e hijas que él va a tener, ya él tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Son atributos del pensamiento de Dios. Por lo tanto, Dios no va a tener ni un hijo menos, ni un hijo más. Va a tener los que él ya pensó tener. Por lo tanto, para realizarse este programa de Dios tener hijos e hijas, así como él colocó en la tierra a Adán y luego le dio una compañera la cual sacó de él mismo, para que luego Adán se multiplicara y así la reproducción de la raza humana viniera a manifestar muchos hijos e hijas de Dios por medio de Adán a través de Eva. Pero por cuanto el pecado entró a la raza humana en el huerto del Edén, Adán no pudo traer a vida, con vida eterna, a los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
porque la muerte entró a la raza humana por Adán y Eva. Ahora, el segundo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que tiene la comisión de traer a existencia hijos e hijas de Dios. Por eso San Pablo dice que Cristo es el segundo Adán. Y por eso es que San Pablo habla de Cristo en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 9 en adelante, de la siguiente forma: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahora vean, leímos: y quien que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quién es el que tiene la comisión de llevar muchos hijos a la gloria? El segundo Adán, nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el ser humano pecó, cuando Adán y Eva pecaron, la raza humana, el ser humano, fue destituido de la gloria de Dios. Perdió el derecho de tener la imagen de Dios, el cuerpo angelical de la sexta dimensión, y perdió el derecho de tener un cuerpo inmortal. Por consiguiente, la descendencia de Adán ha venido apareciendo en la tierra, recibiendo un cuerpo físico mortal, corruptible y temporal, y recibiendo un espíritu del mundo. Y en medio de la raza humana, Dios ha estado enviando esas almas de Dios, esa simiente de Dios, que está escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas almas de Dios que Adán estaba llamado a traerlos en cuerpos inmortales y con espíritus angelicales, pero que por causa del pecado le fue quitado el privilegio a Adán y le fue quitado el título de propiedad del libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 8. Y también Apocalipsis capítulo 10, el librito que trae el ángel fuerte abierto en su mano, el cual luego entrega a un hombre en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Ahora, Cristo es el segundo Adán, el cual tiene que traer hijos e hijas de Dios a existencia con vida eterna. Por cuanto Cristo, antes de venir a la tierra, ya existía, encontramos que Él es en el Antiguo Testamento llamado el ángel de Jehová. El ángel de Jehová que le apareció al profeta Moisés es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y ahora estamos viendo quién es nuestro amado Señor Jesucristo, para así poder comprender la autoridad suprema de Jesucristo. Jesucristo
en su cuerpo angelical fue el que le apareció a Moisés, cubierto de esa columna de fuego. Fue el que envió al profeta Moisés a Egipto para libertar al pueblo hebreo. Y Cristo, manifestado en Moisés, fue el que llevó a cabo la obra de la liberación del pueblo hebreo. Moisés no hizo ningún milagro, aunque aparece en la Biblia que Moisés fue el que los hizo, pero no fue Moisés, fue Cristo a través de Moisés, fue el ángel de Jehová a través de Moisés, fue el Espíritu Santo a través del profeta Moisés. Moisés, como hombre, no tenía el poder para crear esas plagas, esos juicios que fueron creados. No tenía el poder tampoco para abrir el mar rojo, pero ese poder lo tenía, lo tiene y lo tendrá Jesucristo nuestro Salvador, porque Él tiene la autoridad suprema. Él es la autoridad suprema. Ahora veamos aquí en el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, lo que nos dice la Escritura acerca del ángel de Jehová. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahora el nombre de Dios está en un ángel. ¿Quién es ese ángel? Nuestro amado Señor Jesucristo, en su cuerpo angelical. Y ahora, vea, dice, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Y ahora, el perdón lo otorga o lo niega, ¿quién? Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él tiene la autoridad suprema. Por eso, cuando estuvo en carne humana, Él venía en su ministerio predicando y sanando a los enfermos, y cuando llegaban las personas enfermas, encontramos que Él les decía: tus pecados te son perdonados. Y después los sanaba. Los fariseos y los saduceos decían: este hombre blasfema, porque nadie puede perdonar pecados sino Dios. Ellos no comprendían que Dios estaba en Jesús y era Él que perdonaba los pecados a través de Jesús, y era el que hablaba a través de Jesús. Él decía: yo no hago nada de mí mismo, lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. También Él decía que el Padre le mostraba al Hijo lo que Él tenía que hacer y lo que Él tenía que decir. Por lo tanto, las obras que Jesús hacía y lo que Jesús predicaba no eran del mismo, sino del Padre que estaba en Él. Y ahora Cristo, luego de decir a una persona enferma: tus pecados te son perdonados, las personas decían: ¿quién es este hombre que perdona pecados cuando solamente Dios es el que puede perdonar pecados? Este hombre está blasfemando. Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad para perdonar pecado, le dice al paralítico: te digo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y se fue. Ahora vean ustedes la autoridad suprema de Jesucristo. Nada lo detenía. Él tenía el poder para hablar y hacer todo lo que el Padre le dio para hacer.
porque Él es el ángel de Jehová, que se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, de lo cual da testimonio el profeta Malaquías cuando dice en el capítulo 13, verso 1 al 2: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista, que vino preparándole el camino al Señor. Vino como precursor de la primera venida de Cristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después del precursor? ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? Vendría el Señor, el ángel de Jehová, el ángel del pacto. ¿Cómo vendría? En carne humana, vestido de carne humana, y ese sería el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Ese sería el Hijo del Dios viviente manifestado en medio del pueblo hebreo. Y ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios. Estaría la autoridad de Dios. Por eso, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 19 en adelante, capítulo 5, verso 19 de San Juan, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ve? Jesús de sí mismo no podía hacer nada, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio fue dado al Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, Él tiene la autoridad suprema para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Y ahora Jesucristo tiene la autoridad para hacer juicio. Jesucristo tiene la autoridad para sanar a los enfermos. Jesucristo tiene la autoridad para resucitar a los muertos. Jesucristo tiene la autoridad para decirle, hablarle a la naturaleza y que la naturaleza le obedezca. Jesucristo tiene el poder y la autoridad en la tierra y también en el cielo. Por eso en San Mateo capítulo 24, vamos a ver, capítulo 26, verso 64, dice: Jesús le dijo, esto fue al sumo sacerdote Caifás, cuando le estaban juzgando, Jesús le dijo, vamos a ver, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres tú si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando da esta revelación tan grande, vean lo que el sumo sacerdote dijo acerca de esto que Jesús habló. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Así dijo el concilio del Sanedrín en su mayoría. O sea, eran 70 sabios hebreos que componían el concilio de la región hebrea, y la mayoría condenaron a Jesús, es reo de muerte, y el sumo sacerdote también, exceptuando a Gamaliel, a Nicodemo y a José de Arimatea, y quizás algún otro más miembro del concilio del Sanedrín. Pero vean, al decir Cristo esta verdad tan grande, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se sentaría a la diestra de Dios, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ahora veamos aquí en el capítulo 28 de San Mateo, verso 16 en adelante, dice: pero los 11, esto ya cuando ya había resucitado, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora Jesucristo es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, porque Él se ha sentado en el trono de Dios. Él está a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios. Todo el poder de Dios es manifestado por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, el que administra el poder de Dios, como se llama, nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso San Pablo, cuando estuvo predicando, y también San Pedro, hablaban de Cristo como aquel que ha sido puesto como juez de los vivos y de los muertos. Y ahora veamos a Pedro cómo habla acerca de Cristo en el capítulo 2, verso 36 del libro de los Hechos, 34 al 36, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora Jesús es Señor y Cristo. Él tiene la autoridad suprema de los cielos y de la tierra. Jesucristo, cuando ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios, recibió toda esa autoridad para todo el poder de Dios ser manifestado por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el administrador de todo el poder de Dios y de todos los bienes de Dios. Él es el heredero de todas las cosas, y por medio de Él fue que Dios creó todas las cosas. Esto es
un misterio grande de que Dios haya creado por medio de Jesucristo todas las cosas, cuando encontramos que al aparecer Cristo aquí en la tierra, naciendo en Belén de Judea, ya existía el planeta Tierra y todas las estrellas. Y cómo a través de un hombre que nació hace 2000 años atrás, Dios llevó a cabo una creación de un universo completo que tiene millones o billones de años. El misterio es sencillo. Cristo en San Juan capítulo 8, verso 56 en adelante dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una revelación grande de la preexistencia de Cristo antes de Cristo aparecer en carne humana. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Y ahora, ¿cómo es posible que Dios haya creado por medio de Jesucristo el universo completo, toda la creación, el mundo visible y también el mundo invisible, cuando Cristo nació en Belén de Judea hace alrededor de 2000 años atrás? Es sencillo. En Colosenses capítulo 1, verso 2 en adelante dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Al reino de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nadie puede recibir la redención a menos que no sea por Cristo. Nadie puede recibir el perdón de pecados a menos que no sea por Cristo. Por eso el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, porque así lo ordenó Jesucristo en San Lucas capítulo 24, versos 46 en adelante. Ahora veamos lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es la imagen del Dios invisible? El cuerpo angelical de Dios, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y ahora en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo vamos a entender que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas? En la misma forma en que en un grano de trigo, ahí están creados. Está creada una planta de trigo y muchos granos de trigo, aunque usted no pueda ver una planta de trigo, sino que lo que ve es un solo grano de trigo. Pero usted lo pasa por el proceso de siembra, crecimiento y cosecha, siembra, crecimiento, nacimiento y cosecha, y entonces obtiene muchos granos de trigo. Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. ¿Por qué? Porque todos los demás granos de trigo estaban ¿dónde? En Él. Dios creó todas las cosas en Cristo. Ahora, de Cristo saldría toda la creación. Por lo tanto, Él es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación completa, y de Él vino a existencia toda la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y ahora en Él estaba toda la creación y potencialmente allí estaba todo, pero tenía que Dios poner en acción su plan de creación y a través de Jesucristo en su cuerpo angelical comenzar a hablar existencia cada cosa, hablar existencia el universo completo, hablar existencia las galaxias y así por el estilo. Ahora continuemos aquí leyendo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, o sea, las celestiales y las terrenales, visibles e invisibles, porque hay mundos invisibles y hay un mundo visible también. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Él es el que le da existencia a toda la creación. Él es el que mantiene a la creación existiendo. Él es el que le da continuación o continuidad de vida a toda la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Jesucristo habitó toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la divinidad. Habitó corporalmente, habitó en un cuerpo de carne llamado Jesús. Vean el capítulo 2, verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahora, por cuanto en Cristo habita la plenitud de la deidad, en Cristo habita la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo está en Jesucristo. Por eso, cuando le dice, muéstranos al Padre, nos basta, Cristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le dice también, ¿no crees tú que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No crees eso? Ahora, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Juan vio al Espíritu Santo que descendió en forma de paloma sobre Jesús y permaneció sobre él. Luego Jesús en diferentes ocasiones dice que el Padre estaba en él. En otra ocasión, en San Lucas capítulo 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y ahora está el Padre y también está el Espíritu Santo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, en Jesucristo nuestro Salvador encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la plenitud de la divinidad. Eso es la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso San Pedro dice que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo está allí en Jesucristo, la plenitud de la divinidad. Y por consiguiente Jesucristo ha sido hecho Señor y Cristo. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre es Señor Jesucristo. Eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que cuando los
el Señor Jesucristo ordenó bautizar a la gente, Él dijo que fueran por todas las naciones haciendo discípulos. San Mateo, capítulo 28, verso 18 en adelante, vamos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es un nombre en plural. Ahora vamos a ver. Tenemos un nombre aquí que cubre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el nombre para el Padre y para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y ese nombre es Señor Jesucristo. Es en singular. Había dicho en plural, pero es singular. Un nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Y ahora veamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, y por eso es que a Jesús le colocamos al principio Señor y luego al final Cristo, y entonces se lee Señor Jesucristo. Y ahora, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, los discípulos del Señor Jesucristo conocían cuál era el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando bautizaron a las personas, los bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, pero Señor Jesucristo sí, es un nombre. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vean lo sencillo que es. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Todos dicen Jesús. Porque Hijo no es nombre, pero Jesús sí es nombre. Y por cuanto Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo, ahora el nombre Señor Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se usa el nombre, pues las personas no han quedado bautizadas en el nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Si no se pronuncia en el bautismo el nombre del Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, pues la persona no ha quedado bautizada, no ha sido invocado el nombre del Señor sobre la persona. Y la promesa es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso también Cristo en San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16 dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Todo ser humano quiere ser salvo, quiere vivir eternamente en el reino de Dios. Por consiguiente, necesita creer al Evangelio, creer lo que dice el Evangelio, creer en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y así recibimos el perdón de nuestros pecados, somos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Y así nacemos en el reino de Cristo, así entramos al reino de Dios, porque nacemos del agua y del Espíritu, como le dijo Cristo a Nicodemo, porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto está en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Ahora hemos visto el por qué los discípulos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Estaban llenos del Espíritu Santo y ellos estaban guiados por el Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el cual vino para enseñar y guiar, estaba enseñando y guiando a los apóstoles en la forma correcta. Por lo tanto, así continuaría la iglesia del Señor Jesucristo en su trayectoria. Vean en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora vean, los que no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo tuvieron que ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora veamos en la página, en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 14. Vamos a ver, verso 12 en adelante, Pablo narrando su conversión y cómo luego él recibió la vista. Dice: entonces uno llamado Ananías, capítulo 22, verso 12 en adelante del libro de los Hechos. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En el bautismo en agua es invocado el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y la promesa es que Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtendrá el nuevo nacimiento. Por lo tanto, toda persona que ha escuchado la predicación del Evangelio y ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu, y por consiguiente
nació en el reino de Cristo, el redil del Señor Jesucristo, el redil del buen pastor que es la iglesia de Jesucristo. Entró al reino de Dios y tiene vida eterna y no perecerá jamás. Aunque el cuerpo físico muera, no tiene ningún problema. Va a vivir al paraíso en el cuerpo angelical. Y cuando Cristo complete su iglesia, Cristo tomará el título de propiedad en el cielo, lo abrirá, que es el libro de los 7 sellos, y hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en él, y a nosotros nos transformará, y luego nos llevará con él al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la 7ª dimensión, para la gran cena de las bodas del Cordero. Por eso el ángel que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis le dice en el capítulo 19 que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice capítulo 19, versos 7 al 10: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recuerden, esta iglesia, esta esposa del Cordero es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Podemos ver que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. De edad en edad han estado siendo llamados, invitados, los que van a estar en la cena de las bodas del Cordero, los cuales reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentidos de sus pecados. Cristo los perdona, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento, nacen en el reino de Cristo, nacen del agua y del Espíritu, y así entran al reino de Dios, entran al reino de Cristo con vida eterna y quedan asegurados en el reino de Cristo con vida eterna para vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Ahora Cristo ha estado realizando en el programa de la creación de una nueva raza con vida eterna, ha estado realizando la parte espiritual desde el día de Pentecostés hacia acá, produciendo ese nacimiento espiritual en los que lo reciben como su Salvador, y así naciendo del Espíritu Santo y así naciendo en el reino de Cristo, el cual está en la esfera espiritual, así como antes de Cristo venir a la tierra en carne humana, Él estaba en su cuerpo angelical, en esa fase espiritual, pero luego se materializó. Y nosotros espiritualmente, como creyentes en Cristo, estamos en esa fase espiritual donde hemos recibido un cuerpo angelical teofánico de la 6ª dimensión. Pero pronto, en adición, Cristo nos dará el cuerpo físico glorificado, o sea, vendrá la parte física en donde viviremos en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso está muy cerca. Será cuando Cristo complete su iglesia.
Y ojalá que en esta tarde Cristo complete su iglesia con los que recibirán a Cristo como su Salvador personal, para que luego venga la parte física, donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados y nosotros los que vivimos seremos transformados. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento, ha entrado al reino de Dios, ha nacido en el reino de Dios, ha nacido como un corderito en el rebaño del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ha nacido en el reino de los cielos un bebé, un hijo o una hija de Dios. Y hemos ido creciendo de etapa en etapa a medida que vamos comiendo la palabra, el mensaje de Dios para nuestro tiempo. Así como nuestros niños nacen pequeñitos y van creciendo. ¿Por qué? Porque van comiendo. Si usted no les da comida, se muere. Pero le vamos dando comida, alimento, leche al principio y después le damos cosas más sólidas, van creciendo a tal grado que después hasta se nos pasan y tenemos nosotros que mirar hacia arriba para poder verlos a ellos. Ahora nosotros vamos creciendo espiritualmente en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo de Dios. Vamos creciendo espiritualmente hasta que seamos transformados y entonces todos seremos a su imagen y a su semejanza. Su imagen es el cuerpo angelical que recibimos al nacer de nuevo y su semejanza es el cuerpo físico glorificado que Él nos dará en este tiempo final. Y yo espero no terminar mis días aquí en la tierra sin recibir ese nuevo cuerpo. Es para nuestro tiempo, es para nuestra edad, la edad de la piedra angular, es para este día postrero, este milenio que ha comenzado, aunque no sabemos en qué año, pero esperamos, creyendo que será en algún año de este milenio que ha comenzado y de este primer siglo de este milenio que ha comenzado. La Escritura dice, San Pablo dice que habrá un grupo que estará vivo. ¿Y quiénes ustedes piensan que será ese grupo que estará vivo? Nosotros. Por lo tanto, cuando él habló de los que están vivos para el tiempo de su venida, estaba hablando de nosotros. Por eso estamos esperando nuestra transformación y esperando que nuestros hermanos que han partido regresen para estar con nosotros nuevamente en las actividades, porque cuando ellos regresen estarán con nosotros en el cuerpo nuevo y serán jovencitos y nosotros seremos transformados y estaremos de 30 a 40 días ya con el nuevo cuerpo y después nos iremos a la casa de nuestro Padre Celestial. Como Cristo, luego que resucitó, estuvo apareciendo a sus discípulos unos 40 días y luego ascendió al cielo y está allá como sumo sacerdote haciendo intercesión hasta que entre hasta el último escogido de Dios al cuerpo místico de Cristo. Ahora, Cristo en el cielo tiene toda la autoridad del cielo y también de la tierra. Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todos los asuntos del universo completo, Dios los está administrando
a través de Jesucristo. O sea que Jesucristo es el administrador de Dios. Todo el poder de Dios es administrado por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y eso siempre ha sido así. Dios creó los cielos y la tierra por medio ¿de quién? De Jesucristo. Lo leímos en Colosenses capítulo 2 y también eso fue San Pablo el que habló esto, y también en Hebreos San Pablo repite esta declaración en Hebreos capítulo 1 verso 1 en adelante, dice 1 al 3: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios? Por medio de los profetas. Dios por medio de su Espíritu Santo hablaba a los profetas y a través de los profetas le hablaba al pueblo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de toda la creación? Jesucristo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de Jesucristo. Y por quien asimismo hizo el universo. Esta es una declaración grande y que los científicos, si la leen aquí, no la podrían comprender, porque dicen: pero si Jesucristo apareció hace unos 2000 años atrás, ¿cómo va San Pablo a decir que por medio de Jesucristo Dios creó el universo completo? Es que ellos no comprenden que antes de Jesucristo tener su cuerpo de carne, tenía su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y allí está Jesucristo a la diestra de la majestad en las alturas, con toda la autoridad de los cielos y de la tierra. En San Juan también dice la Escritura: en el principio, primer capítulo 1, verso 1 y adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo que era con Dios y era Dios es Jesucristo en su cuerpo angelical. Sigue diciendo el verso 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vean, el mundo fue hecho por el Verbo. El Verbo es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y el verso sigue diciendo, el verso 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino al pueblo hebreo y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el Verbo se hizo carne y habitó en medio de la raza humana, viviendo en medio del pueblo hebreo. El Verbo que era con Dios y era Dios. El Verbo que creó todas las cosas, porque fue Dios a través del Verbo, a través de Jesucristo en su cuerpo angelical, que creó todas las cosas. Dios por medio de Jesucristo creó todas las cosas. Dios por medio de Jesucristo habló existencia todas las cosas. Por eso cuando vino en carne humana, cuando se hizo carne, hablaba y las cosas acontecían también. Él creó, multiplicó los panes y los peces. Él también creó peces para que Pedro y los apóstoles pescaran cuando no habían
hallado peces, entonces Cristo les dijo: tiren la red a la derecha y hallaréis. Cristo creando peces para Pedro pescarlo, Pedro y los apóstoles. Y ahora encontramos que donde no había vista en algunas personas, las cuales eran ciegos, Cristo creó vista para las personas. Creó oídos también donde no había audición. Cristo creó en esos oídos para que pudieran oír. Todo eso estaba profetizado que haría el Mesías. Eran las obras que el Padre dijo que Él haría a través del Mesías, las cuales hizo a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Cristo decía: si ustedes no pueden creer en mí, crean a las obras, para que ustedes puedan entender que yo he sido enviado de Dios. Por lo tanto, creyendo a las obras, vean, capítulo 10, de verso 37 al 38, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eran las obras del Padre a través de Jesucristo. Y ahora todo esto es porque toda la autoridad de Dios fue colocada en Jesucristo. Y por eso podemos ver la autoridad suprema de Jesucristo. Tenía autoridad sobre toda carne. Dios le dio autoridad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todo aquel que lo recibe como su Salvador. Toda autoridad de Dios está en Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, los que lo han recibido vida eterna. Los que no lo han recibido todavía no tienen vida eterna y necesitan recibirlo para tener vida eterna y tener la esperanza de una nueva vida en un cuerpo nuevo cuando termine la vida terrenal suya aquí en la tierra. Esta vida terrenal es temporal, es una etapa de prueba por la cual estamos pasando. Y los que son fieles a Dios y reciben a Cristo como su Salvador, en lo poco has sido fiel, en lo mucho Dios te pondrá en un cuerpo nuevo para vivir eternamente con Cristo en tu reino. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Toda persona debe comprender a dónde quiere vivir después de esta vida terrenal. Si quiere vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, o quiere ser destruido en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Después de una persona estar consciente de que es un ser humano, de que es una realidad, no va a desear ser echado al lago de fuego para dejar de existir, para ser exterminado. Por lo tanto, el único camino para poder vivir eternamente es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, para llegar al Padre, entrar en su reino y vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo, necesitamos a Jesucristo. Necesitamos tomar ese camino, Jesucristo nuestro Salvador.
Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo no tiene vida eterna y no hay esperanza para él. No hay esperanza, él no tiene esperanza para vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero eso puede ser resuelto en estos momentos, usted recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Y entonces usted va a obtener el perdón de sus pecados, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo perdonará, lo limpiará con su sangre preciosa, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y usted recibirá vida eterna. Y así usted será colocado en el reino de Cristo. Cristo lo bautizará con su Espíritu Santo y obtendrá el nuevo nacimiento, y así habrá nacido en el reino de Cristo, en el redil de las ovejas del Señor Jesucristo, y tendrá la esperanza de vivir eternamente con Cristo en tu reino, porque habrá creído al Evangelio, habrá creído en Cristo y habrá sido bautizado en agua en su nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted necesita ser salvo y hay un Salvador. Es Jesucristo nuestro Señor, para poder vivir eternamente. Y eso es lo que todos queremos. Si vivir en esta tierra, aún con los problemas que tenemos, es bueno, ¿cómo será? En un cuerpo eterno y glorificado. No hay palabras para expresar lo glorioso que será vivir en ese cuerpo nuevo que hemos de recibir. No tendremos ninguna clase de problemas, ni siquiera nos pondremos viejos, ni siquiera nos enfermaremos, y ni siquiera tendremos necesidad ni de dinero ni de comida, porque estaremos como reyes en el reino de Cristo, y allí no habrá reyes pobres. Aquí la mayoría son pobres en la tierra, los creyentes la mayoría son pobres, pero en el reino de Cristo, en el reino milenial, todos seremos ricos. Estaremos en la posición más alta que existirá entre los que vivirán en la tierra, la posición de reyes, de sacerdotes y de jueces, porque pertenecemos a la realeza celestial. Dios es del rey y nosotros somos hijos del rey, hijos e hijas de Dios, príncipes y princesas del reino de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la autoridad suprema de Jesucristo. Cristo, con su autoridad suprema, está creando una nueva raza y está llamando y juntando a sus escogidos. El reverendo Miguel Bermúdez de Marín orará por todos los que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, y también por toda persona que una vez sirvió a Cristo y se apartó, para que en esta ocasión reciba la reconciliación, sea reconciliado con Cristo y continúe sirviéndole a Cristo. También los niños de 12 y 13 años en adelante pueden recibir a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, dejaré al reverendo Miguel Bermúdez de Marín para orar por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal, en respuesta al llamado de Jesucristo nuestro Salvador, el que tiene la autoridad suprema. Él es el que nos llamó a todos nosotros y el que lo está llamando usted, que no ha recibido a Cristo todavía como su Salvador. Él es el llamado de la suprema autoridad de los cielos y de la tierra, porque Él tiene la suprema autoridad. Hemos visto la autoridad suprema
de Jesucristo nuestro Salvador. Tiene autoridad en los cielos, en la tierra y también sobre el infierno, y también sobre todos los principados. Todos los principados, potestades, todo está sujeto a Él. Todo fue colocado bajo el dominio, bajo la autoridad de Jesucristo nuestro Salvador. Hemos visto la autoridad suprema de Jesucristo. Nadie tiene esta autoridad excepto Jesucristo nuestro Salvador. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín, ya está por aquí, para orar por las personas y levantar sus manos para que Cristo les perdone y Cristo les reciba y Cristo les limpie con su sangre preciosa. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y hasta una próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes aquí. Ya mañana estaremos en otro lugar y durante la semana estaremos en diferentes lugares, los cuales ya han sido anunciados para estar en esos lugares para las actividades correspondientes. Que Dios les bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín.